Jueves de recarga. En esta noche, mis hermanos, vamos a prestar atención, vamos a apagar los celulares, vamos a ponerlos en modo silencio, ¿verdad? Y seguimos trabajando con el Evangelio de Juan, iglesia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En esta noche, mis queridos hermanos, amada iglesia, vamos a poner la palabra en manos de Dios para ser utilizada por el Espíritu Santo. Ahora bien, para esta noche la palabra se titula, en el capítulo 20, ¿vives por lo que crees o por lo que ves? Y te lo repito, ¿vives por lo que crees o vives por lo que ves? Amén. Porque en ocasiones, a pesar de que decimos que somos cristianos, pareciera que si no vemos las cosas, ¿verdad?, o los hechos, lo que está sucediendo, no creemos. No, es que no lo creo, es que si no lo veo, no lo creo. Ahí donde estamos, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Amado y bendito Padre Celestial, Señor, gracias, Padre, te queremos dar por este día, Señor, que nos has regalado, que nos has premiado, Señor. Gracias, Padre, por el que en el poder del acuerdo y la unidad, Señor, venimos a buscar de ti, venimos a insuflarnos, venimos a recargarnos de tu energía, Padre Santo, a recargarnos de tu bendición, a recargarnos de tu protección, Padre amado, porque sin ti, Señor, nada podemos hacer, Señor, porque sin ti, Señor, no podemos avanzar, porque sin ti, Padre amado, podemos caer, Señor. Tú guíanos en todo tiempo, tú protégenos en todo momento, Señor. Sí, Señor, te entregamos nuestras cargas, te entregamos nuestras situaciones, aflicciones, tribulaciones. Tú conoces, Padre amado, todas aquellas situaciones que nos afectan, Padre amado, las ponemos en tus manos, Señor, porque solo no podemos, Señor. Sin ti no podemos, Señor. Y no queremos actuar, Señor, bajo nuestra propia prudencia. Que sea, Señor, bajo tu voluntad y no la nuestra, Padre amado. En este día, Padre, te pido también, Señor, que me utilices, Señor, que este pueblo, que toda persona, Señor, que esté aquí, Señor, que esté escuchando esta palabra, Señor, la interiorice en su corazón, la haga carne, la ponga en práctica, Señor. Que entienda, palabra, que es tu palabra, que es viva y eficaz, que es la misma que fue ayer, que es hoy y que es por los siglos de los siglos, Señor. Entregamos y ponemos esta palabra, Señor, con un corazón amor, con un corazón dispuesto de amor, Señor, para ti, Padre amado. Todos juntos en el poder del acuerdo y la unidad como iglesia, decimos y la entregamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén y amén, Señor Jesús. Un fuerte aplauso nuevamente al Señor. Que se escuche, que retumbe. Amén. Amén y amén, sí, Señor. ¿Vives por lo que crees o vives por lo que ves? Para reflexionar, ¿verdad? Vuelvo y repito, porque pareciera que incluso a pesar de que somos cristianos, pareciera que si no vemos las cosas, pareciera que si eso no creemos. La semana pasada se predicó en este mismo libro, por supuesto, en el capítulo 19, cuando estuvimos viendo lo que fue la crucifixión, lo que fue la muerte y lo que fue la sepultura de Jesús. Pero nosotros tenemos a un rey que es vivo y que resucitó al tercer día, iglesia, resucitó al tercer día. Por ello nos tenemos que sentir gozosos porque Él está vivo, vivo. Me recuerdo por acá clarito, hace como 2, 3 años, no sé, o como por allá por pandemia, cuando el pastor aquí decía y hablaba también de esta palabra: la tumba está vacía, la tumba está vacía porque el Señor está vivo y el Señor resucitó. Amén. Seguimos a un rey vivo, a un rey vivo. No es que quedó, no. Allí no van a encontrar huesos, porque el rey está vivo. Él resucitó y vive entre nosotros. Y debe vivir y permanecer en nuestros corazones. Amén. Este capítulo 20, mis hermanos, vamos a ver lo que es. Vamos a leer bastante hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque este capítulo 20 del libro de Juan nos habla de la resurrección. Nos habla cuando Jesús se le aparece a María Magdalena.
Nos habla cuando Jesús se le aparece a los discípulos. Nos habla de la incredulidad de Tomás. Aquel que si no lo veo, yo no creo. Es que si yo no lo veo, no puedo meter los dedos. Si no veo las llagas, yo no creo. Y también habla propiamente del propósito de este libro. Amén. Y vamos a empezar hablando de lo que lo vamos a compartir ya desde este mismo momento, leyendo la palabra de Dios, la resurrección, capítulo 20 del libro de Juan, la resurrección. Vamos a leer bastante, mi hermano, pero saben que es necesario que día a día leamos la palabra de Dios. Y si no la hemos leído, bueno, ahorita este es el momento ideal para que usted no busque en su Biblia o lea en los monitores, pero lea palabra de Dios. Amén. Empezamos con el capítulo 1. Versículo 1, perdón. El primer día de la semana, el primer día de la semana son los domingos. Amén. María Magdalena fue de qué? Fue de mañana, aún siendo oscuro. Fue de mañana, aún siendo oscuro. Prestemos atención. Y fue al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Atento a esta palabra, vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba Jesús. Sabemos que es Juan, el discípulo amado, no Juan el Bautista. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y ese otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. De allí se conoce, ¿verdad? O se logra identificar en algunas partes, ¿verdad? Teólogos que dicen que allí se veía, se evidenciaba que Juan era más joven que Pedro, por eso corría y llegó primero. Y bajándose a mirar, segunda vez, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. ¿Y qué más? Y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, Juan, y vio y creyó. Entonces, definitivamente, ¿ves? ¿Crees por lo que ves? Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron a los discípulos a los suyos, es decir, ellos dos fueron nuevamente con sus hermanos, los demás discípulos. Continuamos allí, cuando Jesús se aparece a María Magdalena, a partir del versículo 11, dice: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: bueno, porque se ha llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Me imagino que habrá una situación de angustia aquí de María Magdalena. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te los has llevado, dime dónde los has puesto y yo los llevaré. Un hortelano es como un jardinero, aquel que cuida del jardín. Y le dice así, Jesús le dijo: María. Le vuelve a decir, volviéndose a ella, ¿verdad? Jesús le dijo: María. Entonces ella, volviéndose, en lo que se da cuenta, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Obviamente ella sorprendía. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos que las nuevas buenas que habían visto.
al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ahora bien, ya Jesús resucitó, ya vemos cuando Jesús se le aparece a María Magdalena, y ahora viene cuando Jesús se le aparece a los discípulos. Dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, dice nuevamente la palabra acá, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿por qué? Por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros, paz a vosotros, iglesia, nos dice el Señor también en esta noche. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor, viendo. Entonces Jesús les dijo otra vez, por segunda vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. ¿Y quién recibe el Espíritu Santo en esta noche? ¿Quién lo recibe, iglesia? Amén. Recibamos al Espíritu Santo que está aquí esta noche en medio de nosotros, que está aquí sentado acompañándonos, Señor. Gracias. Y continuó y dijo: a quienes remitiréis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Ya hablamos de la resurrección, ya hablamos cuando Jesús se le aparece a María Magdalena, ya hablamos cuando ahora Jesús se le aparece a los discípulos, y ahora habla en este capítulo 20 de la incredulidad de Tomás. Y dice así: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Tomás no estaba en ese momento cuando se les apareció allí, cuando se les había aparecido anteriormente. Y le dijeron pues a los otros discípulos: al Señor hemos visto. Le dijeron: al Señor hemos visto. Y Él les dijo: si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, y estando las puertas cerradas, Él se puso en medio y les dijo, tercera vez, iglesia: paz a vosotros. Y así nos dice nuevamente el Señor: paz a vosotros, tengamos paz, iglesia. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métala en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Y esa es la actitud que tenemos que tener, iglesia, que a pesar de las cosas que vemos o que no vemos, nosotros vivimos por lo que creemos. Amén. Y cierra el libro con el propósito del libro, que habla de que hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Todo es palabra de Dios. Ahora bien, nuevamente te pregunto, iglesia, en el nombre poderoso de Jesús: ¿vives por lo que crees o vives por lo que ves? ¿Vives por lo que crees o vives por lo que ves? Entonces sí, vamos a desarrollar esta palabra en 5 pasos, 5 episodios, ¿verdad? La resurrección, luego cuando Jesús se le aparece a María Magdalena, luego cuando Jesús se le aparece a los discípulos, luego habla cuando vemos la incredulidad de Tomás, y la última parte de este libro, bueno, habla del propósito de este libro, en donde básicamente en este libro se fundamenta el hecho de que todas estas cosas que hizo Jesús y muchas otras en presencia de sus discípulos. Allí Juan nos dice en este evangelio, ¿verdad?, que hay algunas de las muchas señales que hizo en la tierra, pero lo que está escrito es suficiente para saber y creer que Jesús es el Cristo, que es el Cristo vivo, iglesia, que es el Hijo de Dios, por el medio del cual recibimos vida eterna. Y nosotros vamos a recibir vida eterna en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dile al que está a tu lado: presta atención, no te duermas. Dale sí, dale un codazo, está atento. Amén. La resurrección, en esa primera parte. Las personas que oyen hablar ciertamente de la resurrección por primera vez
y no nos engañemos, a todos nos pasó, nos tocó tiempo para comprender esta maravillosa parte de Jesús. Hermanos, todo lo que vemos o encontramos en los evangelios y demás libros aquí en esta iglesia, esto miren, esto no son cuentos, esto no es una fábula, son hechos reales que acontecieron. Hechos reales que acontecieron, iglesia. Iglesia, mira, hermano, la resurrección de Jesús es la clave. La resurrección de Jesús es la clave de lo que es la fe cristiana. Amén. La resurrección es la clave de la fe para nosotros. Porque tal como él mismo lo dijo, él se levantó de la muerte. Él lo dijo. El Señor lo dijo y se levantó. Por lo tanto, podemos nosotros tener la seguridad de que cumplirá todo lo prometido para nuestras vidas. Amén. Porque sabemos qué hace Dios o qué no hace Dios. Dios no miente. Dios no miente. Amén. Por eso la resurrección física o esa resurrección corporal de Jesús muestra que Él es el Cristo viviente, no un falso profeta, no un impostor, no, Él es el Rey de Reyes, el soberano. Amén. Por ello podemos nosotros, la iglesia, estar seguros, óigase bien, porque Él resucitó. Jesús resucitó. Amén. Entendiéndolo de esta manera, sí, es que debemos nosotros entender que la muerte no es el final. La muerte no es el final. Hay una vida, hermano, hay una vida, iglesia, hay una vida más allá que es futura y está en el reino de los cielos. Amén. Para todo aquel, pero para todo aquel que lo recibe y para todo aquel que cree en Él. Para todo aquel que lo recibe, para todo aquel que le confiesa, para todo aquel que cree en Él, hay una vida eterna. Porque ciertamente ya nosotros somos salvos por gracia, ya Él pagó por nuestros pecados. Mas sin embargo, nosotros, para mantener esa gracia, ¿cómo la mantenemos? A través de nuestros hechos, a través de nuestras obras. No es que somos salvos por gracia, entonces bueno, yo vivo mi libre albedrío como me da la gana. No, por nuestros hechos, por nuestras obras. Amén. Hermanos, Jesucristo salió de esa tumba, se levantó. ¿Y cómo se levantó? Así como cuando cae una semilla en la tierra, y eso también lo habló el Señor. ¿Cómo sale una semilla cuando usted la tira en la tierra? La semilla muere, ¿pero qué? Viene vida, vienen frutos. Amén. No sé si me estás entendiendo. Porque recordemos, él mismo lo había dicho el Señor, que del grano de trigo caía en la tierra y moría, y quedaba solo, pero si moría producía ¿qué? Mucho fruto. Somos una semilla, lanzando esa semilla y mire ese árbol frondoso que da fruto. Amén. Entonces no es que es la muerte hasta ahí llegó, sino que somos semilla. Muchas veces, hermanos, pasaremos momentos en los cuales pensaremos que todo está muerto. Pensaremos que esa situación de salud de pronto ya no tiene cura. Y aquí hemos visto testimonio de hermanos en donde de pronto ya les han dicho despídanse, vayan haciendo papeles, vayan buscando un hueco. Piensan que ya no hay esperanza y que bueno, ya está todo muerto, ya no hay esperanza. Pues no, mis hermanos. Tal vez puedes pensar que está muerta esa situación, ese matrimonio. No, es que ya vive por su lado. No, para el Señor no es nada imposible, iglesia. Tal vez, bueno, ya estamos en mediados de agosto y más de un alumno de pronto pensará que el año está perdido. No está perdido, iglesia. Así como el Señor resucitó, tú también tienes que tener fuerza, inspirarte en lo que el Señor nos ha mostrado aquí y resurgir. No des por muerto nada. Afiánzate, aférrate a la palabra. Que la empresa se va a quiebra y no vamos a quedar desempleados. No, olvídate de eso. Que los papeles no me van a salir.
tenga fe en el Señor. Resucita en tu corazón todo aquello que tengas en el nombre poderoso del Señor. Porque si llegas a pensar que esos problemas, las tribulaciones te están haciendo morir o te quisieron enterrar, miren, recuerda que eres semilla. Recuerda que eres semilla y vas a resucitar en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pon todos tus planes en manos del Señor. Y así como el Señor resucitó a aquellas situaciones que tú puedas pensar que ya están muertas en tu vida, que ya tú no crees, que ya tú piensas que ya no tienes esperanza, el Señor la va a resucitar. Amén. Amén. Sintámoslo, hermano, de esa misma manera. Así como Dios amó al mundo, ¿verdad? Que envió a su unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nada, iglesia, nada es imposible para Dios. Amén. Porque si Jesús resucitó es porque era la voluntad del Padre. Y nosotros tenemos que permitir que la voluntad del Padre sea en nuestras vidas para las distintas situaciones que estemos atravesando. Amén. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Él quiere lo mejor para nosotros. Amén. Es aquí donde debemos demostrar, ¿verdad?, que vivimos por lo que creemos en vez de por lo que vemos. Amén. Así como Jesús resucitó, presta atención, iglesia, también te levantarás de esa situación. Así como el Señor se levantó y resucitó, así mismo, del mismo modo, te tienes que afianzar de esta palabra y levantarte y resucitar en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Recibe el nombre poderoso de Dios. No estamos aquí para rendirnos, sino para más bien darle, ¿verdad?, a esa situación un testimonio de que Dios todo lo puede. Amén. A Dios toda la honra y la gloria. Hay que vivir por lo que creemos y no por lo que vemos. Amén. La resurrección del Señor, entendamos, la resurrección, iglesia, es la base del testimonio de lo que es la iglesia al mundo. Amén. La resurrección es la base del testimonio de la iglesia al mundo. Amén. María Magdalena llegó a pensar que el Señor lo habían robado, incluso ahí en la palabra lo dice. Y los discípulos, Simón y Juan, ¿verdad?, el discípulo amado que habíamos hablado, a pesar de que uno corre más que otro, pero bueno, eso no es lo importante aquí. También llegaron a pensar que el Señor se lo había robado. No, nada de eso. Recuerden que María Magdalena había ido de mañana oscura, es decir, bien temprano, de madrugada. Lo dice allí. Por eso le dije, presta atención. Fue de mañana temprano, todavía, o sea, era oscuras. Además, pensó que de pronto los discípulos habían pensado que ella se había equivocado de tumba. No se había equivocado. No se había equivocado. Nada de eso. Era que ya la tumba estaba vacía. El Señor ha resucitado. Amén. Jesús resucitó. Jesús está vivo. Y repite conmigo: Jesús está vivo. Amén. Yo me siento gozoso, mi hermano. Yo me siento gozoso en esta palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos a la segunda parte, cuando te hablamos de la resurrección del Señor. Ahora vamos a hablar de cuando Jesús se le aparece a María Magdalena, en los versículos que leímos del 11 al 18. Hermanos, la piedra del sepulcro que había pasado estaba quitada y se encontraba a una buena distancia, ¿verdad?, ella de los lienzos con el que habían envuelto el cuerpo del Señor. No era posible, por lo que se veía, por lo que se observaba, que no es que le habían robado, porque los lienzos estaban como si todavía estuvieran envueltos. Es lo que leímos en la primera parte de este capítulo. Además, como prueba aún también, los discípulos, ni Pedro ni Juan tampoco se pusieron a inventar acá, se sorprendieron de que Jesús también, ellos fueron y Jesús no estaba en la tumba. Entonces imagínense o imaginémonos que ciertamente esto es difícil de entender, que tú vayas y ahí estaba el Señor, pero es que Él estaba allí fuese en la tumba y ahora no está, se lo robaron.
O sea, cuesta de pronto, a pesar de que ella le venía hablando y escrito estaba de que él iba a resucitar. Y tú llegar y Señor, ¿y dónde está? ¿Y qué pasó? ¿Y quién se lo llevó? ¿Y en qué momento? ¿Y a qué hora? Es un poco difícil de entender, pero para nosotros, vuelvo y repito, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos, o por lo que no vemos. Amén. En ese momento fue cuando ellos recordaron todo lo que les había dicho y las escrituras, que él moriría, pero resucitaría. Amén. Porque si él no hubiese ascendido a los cielos, el Espíritu Santo no hubiera venido y no estuviera entre nosotros. Entonces, si tú estás aquí esta noche, porque es que definitivamente, miren, mi iglesia, había un propósito para María en ese momento. Jesús tenía ese propósito también de parte de Dios. Y quiero decirte, iglesia, que si tú estás aquí esta noche, que si tú estás aquí en esta iglesia, que si tú participas en cada actividad, en cada evangelización, en cada ayuno, escuchas la palabra, ¿verdad? Te congregas, debes entender, hermano, debemos entender, iglesia, es que esto no es en vano. Más bien siéntete gozoso, sintámonos privilegiados, porque ¿saben qué? El Señor tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros. Amén. El Señor tiene un propósito para esta iglesia. El propósito para cada uno de los que estamos aquí presentes. El Señor tiene un propósito grande, hermoso y maravilloso para cada uno de nosotros. Por algo el Señor nos ha traído hasta aquí. Porque Él es el que nos da la guía, nos da la dirección. Y nosotros creemos en eso. Amén. No es en vano, iglesia. No es en vano. Al principio, María, ¿qué pasó allí? No reconoció a Jesús. ¿Por qué? Porque el dolor la tenía ciega. No lo veía, no lo reconocía. Señor, maestro. Y esto nos pasa muchas veces a nosotros. Porque hay dolores, porque hay situaciones, que por el dolor, que por la terquedad, e incluso porque somos a veces orgullosos, o no queremos dar ese brazo a torcer, o porque de pronto nos empezamos a enfriar o a perder la fe, no creemos de las cosas buenas que Dios tiene para nosotros, y no nos podemos permitir eso. Estamos ciegos, ahí nos estamos cegando. Tenemos que tener cuidado en esto. En este caso, mis hermanos, por ejemplo, María no lo reconoció porque ¿qué pasaba? No lo esperaba. María no lo reconoció porque no lo reconoció, pues, por el hecho de que no esperaba. El tema de la resurrección le costaba. Y fíjense ustedes, Él, Jesús, la llamó por su nombre. La llamó por su nombre. Y así fue que ella de manera inmediata fue que lo reconoció. Imagínense qué pudo haber sentido ella en ese momento de que el Señor Jesús la haya llamado. Y yo te pido a ti en esta noche, iglesia, imagínate y piensa en eso, que Jesús está cerca de ti, ahí al lado, y te llama por tu nombre. Te llama por tu nombre, hijo. Nos llama por su nombre a cada uno de nosotros. Imagínate esto. Amén. Puedes o podemos, así como lo hizo María, responderle a él llamándolo maestro. Podemos responderle maestro o llamarle Salvador. Confesarle que Él es el Salvador de hoy, mañana y por siempre. Imagínate nosotros tengamos a Jesús maestro, wow, grande, maravilloso, y que nos llame por tu nombre. Tenemos que pensar y sentirlo de esa misma manera, mis hermanos, porque hay un libro, el libro de la vida, y está el libro de los que van al lago de fuego. Eso lo vimos esta semana en el discipulado. Nosotros como servidores de la iglesia nos instruimos, lectura, nos discipulamos con el pastor. Y los invito a todos y cada uno de nosotros
discipularnos, leer la palabra, instruirnos en ella. Amén. Puedes decirle a Dios Padre que a pesar de lo que no ves, crees en Él. Señor, yo no lo veo, pero yo creo en ti. Eres capaz de decirlo. Puedes decir que a pesar de lo que tus ojos ven, Señor, yo creo en ti. Veo deudas. La electricidad, se debe la electricidad. Hay que echar la gasolina al carro. Hay que pagar para el transporte. Usted apenas sale de su casa y usted tiene que empezar a pagar para el transporte, todo para movilizarse. Hay que hacer mercado, hay que pagar la electricidad, hay que pagar para distintas cosas. Entonces, ¿en qué te fijas? ¿En qué nos anclamos a ver? ¿En las deudas? ¿O pensar que te vas a salir de esas deudas en el nombre poderoso de Cristo Jesús? ¿Qué es lo que estás viendo? La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos capítulo 11: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora bien, en ese mismo libro de Hebreos, en el versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fue hecho de lo que no se veía. Amén. Y para quienes aquellos que de pronto preguntan, bueno, ¿y por qué se le apareció? Primeramente fue a María Magdalena. Podemos decir o afirmamos, como lo dice la palabra en Proverbios 8:17, dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Pues bien, ella lo buscó bien de madrugada, todavía cuando era oscuras. Y la palabra aquí te lo reconfirma: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿A qué hora buscas a Jesús? ¿A qué hora buscas a Jesús? Mejor dicho, lo estás buscando, estás orando. Ya vemos y por qué tiene sentido a veces el por qué nos levantamos a las 3 de la mañana para orar y buscar al Señor. El que me busca temprano, yo lo amo, dice la palabra. El que me busca temprano. Amén. Bueno, ya hablamos de la resurrección, ya hablamos de cuando Jesús se le aparece a María Magdalena, y ahora ¿dónde nos vamos? Cuando el Señor se le aparece a los discípulos. En el versículo 18 le dice así: fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la noticia de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Y el versículo 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, que era el primero de la semana, recordemos nuevamente, ese domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿por qué? Por miedo de los judíos, llegó Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Paz a vosotros, le dijo el Señor. Miren, mis hermanos, estos hombres se habían dispersado cuando Cristo fue crucificado, cuando el Señor fue crucificado, pero parece que se habían reunido, ¿verdad? Obviamente se reunieron y se reunieron en un sitio, y tal vez estaban en un sitio, que les puedo decir, como una sala. Lo cierto es que ellos tenían miedo, estaban persiguiendo ciertamente, y dice que las puertas, la palabra dice, las puertas estaban cerradas. Págata. Que no entre nadie, que no toque, el que toque aquí no se abre, ni nada por el estilo. Las puertas estaban trancadas, pues. ¿Quién a pesar, escuchen esto, mis hermanos, prestemos atención, quién a pesar de ser cristiano no ha tenido miedo en algún momento? Claro que todos hemos tenido miedo, mis hermanos, claro. Pero aún con miedo no podemos detenernos. Debemos continuar, debemos seguir adelante. Y si toca hacer las cosas con miedo, las haremos con miedo en el nombre poderoso de Jesús. Tenemos que seguir adelante. La palabra nos invita. Y saben, mis hermanos, algunos, que ese es un versículo del que yo me he apoderado durante tanto tiempo. Esfuérzate y sé valientes. Amén. Ahora bien, aquí hay algo que tenemos que observar.
¿Cómo estaba la puerta? Estaba cerrada, el lugar estaba cerrado, yo estaba en la sala, tenían miedo, estaban como escondidos. Y entonces ahí es donde vemos lo sobrenatural, lo grande y lo poderoso que es el Señor. Porque lo que viene de Dios es paz. Incluso nos dice, no teman, tenían miedo, y la palabra dice, no tengan miedo. El mensaje que tenía para ellos fue paz a vosotros, es decir, por mucho miedo que tengan paz, tranquilos. Esta es la paz que nos viene, mis hermanos, al ser justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Miren, mis hermanos, les voy a dar un pequeño testimonio aquí. Cuando sobre la paz que sobrepasa todo entendimiento, por allá en el año 2018, finales del año 2018, mis hermanos, noviembre de 2018, vienen y me llaman donde yo estaba trabajando y me dicen, mira, hasta el último trabajo, no hay renovación de contrato. Y yo, bueno, Señor, como tú digas, Señor. Teníamos la suegra enferma, mi esposa tenía un par de meses, no sé, había 4 o 5, muchos 6 meses tenía en su trabajo. Y qué sensación tan desagradable, pues, que te diga, mira, no te vamos a renovar contrato. La suegra enferma y justamente esa última semana laboral, ¡pum!, la suegra se muere. Y bueno, Señor, recuerdo perfectamente que trabajé hasta un viernes, el día sábado teníamos una evangelización y yo decía dentro de mí, yo me fui para mi evangelización, estaba Camila, nuestra hija más chiquitita, estábamos allá abajo en Vía Argentina, a la estación de metro de Argentina, y bueno, y yo decía dentro de mí, Señor, ¿qué es esto? O sea, la suegra se muere, mi esposa apenas teníamos unos meses que ya había empezado a trabajar, me quedo sin empleo, ya a 2 días de diciembre. En diciembre cuando salen todos los gastos a ver y por haber. En diciembre te salen gastos que tú no sabes ni de dónde. Yo, bueno, Señor, que sea lo que tú quieras. A lo mucho que teníamos como para ya ese alquiler de diciembre y con lo que me habían dado de liquidación, enero, y a lo mucho se alcanzaba para febrero. Yo, bueno, tú sabrás, Señor, de una evangelización. Yo decía, ¿cómo yo le doy palabra a alguien? ¿Con qué ánimo? ¿Con qué entusiasmo? ¿Cómo yo digo, Señor, tú eres el que hace todo y yo estoy desempleado, se muere, estamos pasando esa situación familiar, hasta endeudados inmediatamente, porque nos dieron un préstamo porque mi esposa pudiera viajar, para sufragar gastos de lo que, ¿sabes? Lo que son unos gastos funerarios. Sin empleo, endeudado, en plena fin de año, y yo, bueno, Señor, mire, yo les puedo decir lo siguiente. Si yo no hubiese estado en el camino de Dios, yo hubiese estado, no sé, porque si hay algo que yo reconozco es que yo he sido, o a veces soy, y mis hermanos me conocen, a veces como preocupado por el más allá. Y eso nos tocó como familia. Y vuelvo y les digo, si no hubiese estado en el camino de Dios, yo no sé. Y yo, mire, mis hermanos, a Dios toda la honra y la gloria. Paz en medio de la tormenta, paz en medio de las situaciones. Miren, ese diciembre, mis hermanos, hasta el banquete de Reyes tuvimos. Hermanos de la iglesia, todos compartimos afuera de mi casa. Y esas cosas solo lo hace el Señor. Esas cosas solo las puede hacer Él. Él es el que nos da, así como les dijo a ellos, paz a vosotros, tengan paz. Yo sé que tienen miedo, pero tengan paz. El Señor no nos va a desamparar. Si ya hemos confesado al Señor como nuestro Rey, como nuestro Salvador, aquel en el que creemos que murió en la cruz por nosotros, fue ese Cordero que derramó la sangre para liberarnos de pecados. El Señor, tengamos paz, iglesia. Tengamos paz. El Señor nos lo está diciendo esta noche. Tengan paz. A pesar de lo que vean, tengamos paz en medio de la tormenta. Amén. Dándole aliento a mi esposa, dándome aliento, y yo decía, Señor,
yo leyendo la palabra. Bueno, como pudimos salimos adelante en el nombre poderoso de Jesús. El Señor no nos desampara, iglesia, no te va a desamparar. Paz te dice el Señor en esta noche. Amén. Continuemos. Fíjense que la palabra dice que ellos estaban en un lugar con las puertas cerradas. ¿Por qué? Porque los estaban persiguiendo. Y de ese mismo modo a nosotros nos persiguen también. Ahí viene el cristiano otra vez con esta cantaleta, con este cuento. Bueno, no nos están rechazando a nosotros solo somos un instrumento. Es a Dios. Yo estoy dándote una invitación de parte de Dios. Yo te doy una palabra de parte de Dios. Amén. Entonces ya estaban siendo perseguidos. Estaban en un lugar con las puertas cerradas, asustados. Jesús se apareció en ese lugar que estaba cerrado. Pásale llave, no, pásale la otra, pon el candado, ahora pon un tronco. Jesús se les apareció allá adentro, en persona. Imagínense nosotros aquí cerrados, con la puerta cerrada, y decimos, Señor Santo, ¿dónde se te atrás de esta puerta? Algo así se podrá imaginar. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, iglesia? Que a pesar de lo que tus ojos ven, que a pesar de que ya hayas dado por perdido el negocio, de que a pesar de que ya hayas dado por perdido, no sé, un dinero que hayas prestado, de pronto se aparece, eso de repente, como vimos hace unas predicas atrás, se da una situación inesperada, que cambia todo el entorno, que cambia toda la situación. Que estás que te desalojan de la casa y de pronto viene a ti y te llama y te ofrece una casa. Todo de repente cambia y así se les apareció el Señor de repente para darles paz, para darles tranquilidad. De pronto te llaman inesperadamente, no tienes nada y te llaman para pagarte ese préstamo que tenías hace tiempo y que ya te habías dado por perdido y de repente te llaman. ¿Para qué? Para pagártelo. O es más, capaz te están llamando hasta simplemente, oiga, para darte una ofrenda. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. El Señor hablando, que de pronto estás cuidando niños y tienes un niño, 2 niños, 3 niñitos y dices, ¿qué va? Yo voy a empezar a buscar otra cosa, porque esto no le veo. Pero a la semana inmediatamente tienes 7 niños y cuando vienes a ver la semana que viene te traen 7 más, ya tienes 15 niños. Es el Señor, viene ese de repente. No demos todo por cerrado, no demos todo por trancado, no pensemos de que bueno, de que aquí me encierro, tengo miedo y me paralizo. No, el Señor entra y actúa. El Señor puede hacer lo imposible posible. No hay puerta cerrada en donde Jesús no pueda entrar, iglesia. No hay puerta cerrada donde Jesús no pueda entrar. Donde Jesús no puede hacer acto de presencia, en donde Jesús nos diga, tengan paz, que yo me encargo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y está escrito en la palabra de Mateo 11:28, donde el Señor les dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y esa es la paz de aquellos que están en comunión, que están en compañerismo, que están en unidad, que están en coinonía. Y el Señor viene y nos da paz a todos. Amén. Y ya el cuarto punto para ir cerrando: resurrección. Jesús se le aparece a María Magdalena. Jesús se les aparece después a los discípulos. Tomás, aquel que, bueno, si yo no veo, yo no creo. Nuevamente el Señor, por eso es que esta noche te viene y te dice, ¿en qué crees? ¿En lo que ves? ¿O vives por lo que crees? Porque Tomás quería ver la presencia física del Señor, pero ¿saben qué? El plan de Dios es más grande. Porque Jesús no solo se limitaba a mostrarse en cuerpo físico, porque Jesús quería ir más allá, y es lo que quiere para ti. En este día, en esta noche, Él quiere estar con nosotros siempre, iglesia, siempre. Aunque Él esté con usted, porque Él sí está con nosotros en el Espíritu Santo de Dios, nosotros también ya podemos hablarle. ¿Cómo le hablamos al Señor? Orando.
¿Cómo el Señor nos habla a nosotros? Leyendo lo que dice su palabra. Amén. El Señor es tan real, y voltea para el que está a tu lado. El Señor es tan real como la persona que tienes a tu lado. Así es el Señor, es tan real como esa persona que tienes a tu lado. Amén. ¿Qué hizo Jesús? Jesús no fue duro, no fue para nada duro con Tomás, por decirlo así, a pesar de la duda, a pesar de la incredulidad, a pesar de creo que se llama esa palabra, es escepticismo, alguien que le cuesta creer. Porque ¿qué tenía Tomás? Tomás todavía seguía siendo fiel a sus hermanos, con sus hermanos en la fe, y también a Jesús. Ahora, lastimosamente hoy en día hay muchos cristianos que nos sucede mucho esto. Dudamos antes de creer. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con la duda? Lo importante cuando hay dudas, mis hermanos, mi iglesia, si la duda te motiva a preguntas, ¿verdad? Y estas provocan respuestas, y tú aceptas y entiendes la respuesta que la vas a conseguir es aquí. La duda ha cumplido su labor, y ha cumplido una labor positiva. Ahora bien, cuando tenemos dudas y no nos sentimos, no creemos lo que nos dice la palabra, y más bien lo que hay es terquedad en nosotros, es peligrosa, porque esa duda empieza a atacar en tu fe. Entonces, ¿qué pasa con las dudas? Cuando consigues y crees en lo que tienes como respuesta aquí, es algo positivo tener esa duda, porque consigue el que busca a alguien. Ahora bien, si tienes dudas, pero es que no creo, pero es que no sé, pero es que no me parece, pero es que, alerta, atención, cuidado, guarda, peligro, porque empieza a limitar tu fe. No, yo no creo, eso no fue así, eso es una fábula, tío. Casi que te oponemos, pues. Cuando dudes, no se detenga, mi hermano. Cuando tengamos dudas, no nos detengamos. Permitámonos, en caso de que nosotros tengamos dudas, ¿verdad? Para que esa duda profundice nuestra fe, que tener que oración y lectura con la palabra de Dios. Amén. Porque algunas personas piensan o dicen que creerían en Jesús, algo así como que si ven un milagro tan más allá de lo normal, pues, que para el Señor no hay nada imposible. Hermanos, Jesús dice que son dichosos los que creen sin ver. Y esta noche cierro afirmándote con esta palabra, es que tenemos todas las pruebas que necesitamos de que el Señor resucitó y están aquí. Jesús, ¿verdad? Entendamos esto, Él no fue como si estuviéramos hablando del pasado. Jesús es presente y Jesús es real. Amén. Entonces así te dice el Señor en esta noche: vive por lo que creas, y ¿verdad? Por lo que creas, y no vivas por lo que ves. Amén. Así que démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Un fuerte aplauso que se escuche. Un fuerte aplauso agradable para el Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Jesús, en ti confío. Amén. Vamos a orar. Amado y bendito Padre Celestial, Señor, gracias te damos por esta noche, Señor, por esta tu palabra, Padre amado. Sabemos y creemos y estamos convencidos, Padre, de que tú resucitaste, Padre amado, de que tú fuiste esa sangre de Cordero, Señor, quien murió en la cruz, Señor, para liberarnos de pecado, para limpiarnos, Señor, pero de ese mismo modo, Señor, así creemos, Señor, en tu resurrección, y tú vives entre nosotros. Tú vives y te damos permiso, Señor, para que tengas nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. En este día, Padre amado, te atesoramos, Señor, más que nunca, Señor, y sabemos, Señor, que tú eres nuestro guía, Señor. Tú eres aquel que nos guía en todo tiempo y en todo momento, Señor. A ti te damos toda la honra, a ti te damos toda la gloria por siempre, y para que permanezca en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén, amén, Señor Jesús. Un fuerte aplauso al Señor. Dios los bendiga, iglesia.